intestinal. Hay que empezar por definir qué es una oclusión. Hay diversos autores y diversas bibliografías. Sin embargo, todas coinciden en algo, que va a ser un síndrome que va a implicar pues, la ausencia del tránsito intestinal, ya sea total o parcial. Hay autores que manejan como uno parcial, pues a una pseudoobstrucción, y esta puede ser secundaria a una obstrucción verdadera, es decir, de origen mecánico, o bien funcional, que podemos conocer como íleo. Otros autores lo definen como detención completa y persistente del contenido intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo, y encontré una que hablaba de la detención completa del tránsito intestinal durante 24 horas. En cuanto a la epidemiología, pues es una de las principales causas de abdomen agudo. Se habla de 20 al 35%. Generalmente, muchos autores manejan que es el 5% de las intervenciones quirúrgicas de urgencia. Es poco frecuente en niños y jóvenes. Sin embargo, pues la incidencia aumenta con la edad. Se habla que es más común en el sexo masculino, y del 60 al 75% de estas obstrucciones son de intestino delgado. Hay que hablar de la etiología. Esta se va a dividir en dos, en obstrucción mecánica, que es cuando existe un obstáculo al paso del contenido intestinal, y también hablamos de ilio paralítico, que es cuando no hay una verdadera interrupción del tránsito, pero sí una detención o bien el lentecimiento del tránsito. Y en cuanto a las causas que pueden llevar a una obstrucción mecánica, hablamos de las hernias y las bridas. Las bridas, estas van a ser la principal causa en los pacientes ya posoperados, mientras que las hernias en los pacientes pues que no han sido intervenidos quirúrgicamente. Se habla de las bridas de hasta un 60 a 70% de las causas de obstrucción intestinal, sobre todo de intestino delgado. Ahora bien, en lo que se refiere a la obstrucción de intestino grueso, pues principalmente está causado por neoplasias. El ilio paralítico, pues principalmente se presenta en los pacientes posquirúrgicos, además de pacientes con peritonitis, alteraciones metabólicas, entre ellas, coma mixedematoso o el coma diabético, algunos fármacos. En el caso de la obstrucción mecánica, pues un cuerpo extraño, alguna parasitosis, etc. ¿Te interrumpo un segundo? Sí. Bueno, es muy importante diferenciar entre una obstrucción y un ilio, ¿sale? El ilio no existe una causa mecánica del por qué hay una obstrucción del intestino, entonces eso nunca es quirúrgico, ¿ok? Entonces sí es importante diferenciarlo, eso no puede ser una obstrucción. Una obstrucción, hay que recordar, siempre tiene una causa mecánica, la que quieras. Una hernia, una adherencia, un tumor, pero al final siempre tiene una causa mecánica lo que lo está generando. Un hilio, ya sea un hilio posquirúrgico o un hilio por medicamentos, por alteraciones metabólicas, al final ese debe de resolver en cuanto tú resuelvas la causa base. Pero una obstrucción intestinal es totalmente diferente e igual tienes que resolver la causa, ¿sale? Me imagino ahorita ya lo irás mencionando, pero bueno, la causa número de adherencias, ¿cuál es? Posquirúrgica. ¿Pero cuál es? De oclusión, perdón, la causa número de oclusión es adherencia, ¿sale? Y seguida de, ¿cuál es la segunda causa de oclusión? Hernias. Hernias, exacto. Entonces, eso es muy importante. Y otra cosa que vale la pena mencionar y que no deben de olvidar es que estas son causas de oclusión en el adulto, ¿sale?
Las causas de oclusión en el paciente pediátrico son otras y son muy diferentes. No es igual y sí, pues sí hay mucha diferencia. Entonces, sí, para que lo sepan, que esto es únicamente en adultos, no se vayan a ir con la finta en algún caso de un paciente pediátrico. Bueno, ahora entrando un poquito en la fisiopatología de la obstrucción intestinal, como bien lo comentaba el doctor, pues se habla de obstrucción mecánica nada más. El ilio pues no es como tal una obstrucción, de hecho muchos autores lo comentan como pseudo obstrucción, ya que no hay una causa mecánica que esté alterando el tránsito. Bueno, la fisiopatología, en ella, cuando hay una detención del tránsito gastrointestinal, pues se va a producir la acumulación de líquido y gas en las asas proximales al sitio fluido. Y conforme va progresando el cuadro, este líquido se va a acumular en la pared intestinal y sobre todo también en la cavidad peritoneal. Va a ocurrir una distensión de asas que nos va a aumentar la presión hidrostática y con eso va a condicionar la obstrucción y también la circulación del flujo venoso y del linfático. Esto pues nos va a llevar a una alteración que va a modificar el intercambio de líquidos entre capilares, lo que va a conllevar a una salida de líquido, electrolitos y proteínas a la pared y la luz del intestino. Va a haber pérdida de volumen intravascular y además dependiendo del nivel de obstrucción y con la sintomatología, pues como sabemos podemos perder electrolitos y agua y lo que nos puede llevar a una alcalosis metabólica. También todo esto, el edema, por ejemplo, y el éxtasis venoso nos puede llevar a una trombosis y con esto a una isquemia y puede haber gangrena y perforación y todo esto puede concluir en una sepsis. En base a esto que menciona Brandon, doctora Aro, entonces, ¿cuál sería el tratamiento inicial para nuestros pacientes ocluidos? Aline, ¿estás ahí? Creo que Aline no está. A ver, Karen, Sí, doctor. en base Pues, a toda la fisiopatología que mencionó Brandon, ¿qué harías tú como manejo inicial? pues manejo inicial sería una antibiótico-terapia profiláctica. No, sí es útil, pero no como inicial. ¿Qué harías como inicial? Brandon nos acaba de explicar todos los cambios que hay a nivel intestinal y a nivel sistémico, así como el aumento de presión dentro de las asas de intestino y de líquido, además de que no hay progresión del mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrías que hacer? Pues disminuir la presión intraabdominal. Intraluminal, Intraluminal, perdón, sí, que sería ¿sale? la ¿Cómo lo harías? gástrica. Con una sonda nasogástrica, exactamente, ¿sale? Entonces, lo primero que tienes que hacer dos cosas. A ver, ¿alguien sabe cuál es la otra cosa importante? ¿Reposición hídrica, doctor? Exactamente, reanimación hídrica agresiva, porque tu paciente está perdiendo líquidos a un espacio intraluminal, además de que no está teniendo ingesta. Entonces, las dos cosas principales que debes de hacer es reanimación hídrica agresiva y mantener una descompresión adecuada. Hay que recordar que al ser las adherencias la causa número uno, la mayoría de los cuadros tienden a remitir solos, obviamente con el tratamiento, ¿sale? Esa es la idea, que llevemos a estos pacientes la menor de las veces a quirófano cuando hablamos de adherencias. Ya si hablamos de otra patología, bueno, entonces ya es diferente. Pero hablando meramente de adherencias, entonces sí,
nuestro tratamiento hay que tratar de evitar que sea quirúrgico. ¿A alguien se le ocurre por qué? Genera mayor cantidad de adherencias. Exactamente. Entonces, tú entras y muy mono liberas todas tus adherencias y al final eso te va a generar más adherencias que pueden generar más complicaciones para nuestro paciente. Ahora hay que hablar un poquito de la clasificación. Eh, la obstrucción se va a clasificar en mecánica, funcional y mixta, y otra es la completa o incompleta. Hablamos de una obstrucción mecánica cuando esta obstrucción se caracteriza por presentar una causa que impide mecánicamente el libre tránsito del contenido intestinal. Esta puede ser simple cuando no hay un compromiso vascular y pues cuando hay un compromiso vascular pues se va a conocer así como compromiso vascular. También pueden ser funcionales. Estas se encuentran cuando hay dificultad o no hay tránsito intestinal por la pérdida de la capacidad propulsora como consecuencia de alteración en la peristalsis sin que exista pues una obstrucción mecánica como tal. Y se puede llamar adinámica cuando su característica principal es que no se pierde por completo la peristalsis, y la dinámica, pues cuando sí se pierde completamente. Y el otro tipo, que son las mixtas, es cuando pues tiene tanto componentes mecánico como funcional, y pues también muchas veces una es consecuencia de la otra. También se puede clasificar como completa e incompleta. Completa cuando la detención es total, e incompleta cuando no es total, pero clínicamente pues se va a presentar como una obstrucción intestinal, como si fuera total. El cuadro clínico es pues bastante característico, y cada uno de los síntomas pues también nos puede ayudar a pensar en dónde se encuentra el sitio de obstrucción. Uno de los principales síntomas pues es el dolor abdominal, es el más frecuente y generalmente pues es el primero en aparecer, sobre todo en las obstrucciones mecánicas. Generalmente es de tipo cólico, insidioso y bueno, cuando existe, o más bien puede ser brusco cuando existe compromiso vascular o perforación. También otro síntoma, pues son los vómitos, que pueden estar presentes desde el comienzo de la obstrucción. Y pues la característica de este vómito, pues va también a orientarnos hacia dónde es la obstrucción. Puede ser, por ejemplo, cuando es en intestino grueso, pues generalmente los vómitos aparecen de manera más tardía y generalmente son fecaloides. Cuando es obstrucción de intestino delgado, pues generalmente son de contenido biliar o gastroalimentario. También otro síntoma que se presenta es la distensión abdominal, que generalmente pues se presenta en las obstrucciones mecánicas, además del estreñimiento, y la fiebre pues se puede presentar, sobre todo cuando hay compromiso intestinal, es decir, que haya casos ya de estrangulación o bien isquemia pues de alguna asa intestinal. Y bueno, lo que les decía es una tablita comparativa en donde se habla de el síntoma o el signo y pues más o menos en dónde va a estar ubicado, ya sea en intestino delgado o grueso. También se puede hablar de oclusión alta o baja. La oclusión alta, pues se dice que el sitio empieza desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal, y pues la baja desde la válvula ileocecal hacia, hacia abajo. En cuanto al diagnóstico, pues obviamente depende mucho del cuadro clínico y sobre todo de la exploración física del médico.
se debe realizar una exploración física completa, desde la inspección, buscar cicatrices, aumento de volumen, distensión, intervenciones previas también, si se ha operado de hernia o de alguna cirugía previa. Hay que auscultar, bueno, esto es antes de la percusión y demás, y de la palpación, se valora la frecuencia de la peristalsis y de los ruidos. También se tiene que hacer palpación, sobre todo se encuentra pues distensión abdominal, timpanismo y pues, obviamente el dolor a la palpación. Algunos autores sugieren el tacto rectal, que pues detecta la presencia de tumores, hemorroides, fístulas, alguna fisura y sobre todo pues el estado de la ámpula rectal, ¿no? Es decir, si hay heces, si hay alguna masa sospechosa y el tono del esfínter. En cuanto a las pruebas de laboratorio, generalmente pues... Dame un minuto. Sí. Y más importante, si llegas a encontrar algún tumor, porque los tumores de recto también son causa importante de oclusión intestinal. La desventaja del tumor es que ahí sí pasa algo que mencionaste, eso sí da pseudoobstrucción, ¿sí? El paciente generalmente está muy distendido, se ocluye, se desocluye, tiene oclusiones de corto tiempo, entonces, que esas sí te dan más los tumores de colon y de recto, ¿sale? Más que los de delgado. Sí, en cuanto a las pruebas de laboratorio, pues casi siempre se deben de pedir pues los tres laboratorios de gabinete, que son biometría, tiempos y química. ¿Qué vamos a encontrar? Pues la biometría, en la biometría generalmente una leucocitosis a expensas de neutrofilia. Se puede encontrar neutrofilia sobre todo si hay infección o bien perforación, aunque no es como característico de que si hay leucocitosis hay perforación. Los tiempos de coagulación, pues sobre todo si son necesarios para una intervención quirúrgica de urgencia. En la química sanguínea, pues hay que valorar la función renal, pero sobre todo los iones. Les hablaba de que generalmente pues hay alteraciones hidroelectrolíticas. Los iones que principalmente se afectan, pues es el sodio, el potasio y en algunos casos el cloro. También debemos de pedir amilasa y deshidrogenasa láctica. Estas cuando están elevadas, pues nos pueden hablar de datos de estrangulación, aunque tampoco es como pues patognomónico, y gasometría arterial, generalmente podemos encontrar una acidosis metabólica. En cuanto a las pruebas de imagen, pues generalmente lo primero que tenemos que hacer pues es una radiografía. Sin embargo, estuve buscando y la prueba pues más específica puede ser... ¿Vale? Pero un poco como que se cortó, no sé si es el internet. ¿Okay? ¿Ya me escuchan bien? Sí. Ok. En cuanto a las pruebas de imagen, pues la tomografía tiene una sensibilidad del 93% y una especificidad del 100%. El ultrasonido tiene una sensibilidad del 83% y la especificidad del 100%. Y la radiografía pues apenas es sensible en un 70% y específica pues en un 50%. Sin embargo, como les decía, pues el estudio inicial que se debe realizar en la sospecha de un paciente con oclusión intestinal pues es la radiografía. ¿Qué vamos a encontrar en esta? Pues generalmente hay una dilatación de asas, sobre todo cuando se trata de intestino delgado, pues generalmente podemos encontrar un patrón en pilas de moneda. Los niveles hidroaéreos, que eso es pues lo más común o el signo más común que podemos encontrar en un paciente con oclusión intestinal, y la ausencia de gas distal. Y pues aquí en esta radiografía, en la segunda imagen, se muestra pues los niveles hidroaéreos, mientras que en la primera, pues podemos observar
la aparición de asas de intestino delgado dilatadas, sobre todo en la parte proximal a la obstrucción. Ya dependiendo de la patología que esté causando pues, la obstrucción, también podemos encontrar signos un poco más específicos para cada uno de ellos. Por ejemplo, la imagen en grano de café. Aquí podemos sospechar de un vólvulo intestinal, la presencia del asa centinela. Podemos sospechar de pancreatitis aguda o bien cuando encontramos una imagen cálcica en fosa ilíaca derecha, pues podemos sospechar en un hilio biliar. En cuanto a los demás estudios que podemos realizar en cuanto a imagen, podemos hacer la TAC, sobre todo cuando hay datos de sufrimiento intestinal y no podemos determinar la causa de la obstrucción. Y también podemos hacer otras pruebas, como cuáles, como la colonoscopia o el enema de Vario. El enema pues, se puede solicitar ante la presencia de un tumor obstructivo o bien si sospechamos de alguna causa estenosante. En cuanto a el enema la colonoscopia, pues es menos útil por la difícil preparación del colon, pero pues puede ser terapéutica en caso de vólvulo, por ejemplo, que sería pues como un tratamiento de urgencia, y pues también puede ser diagnóstica en el caso de las neoplasias. Ya entrando un poquito al tratamiento, bueno, lo que ya habían mencionado el doctor y las compañeras, pues lo principal es la reposición hídrica y de electrolitos, además del ayuno y la descompresión con la sonda nasogástrica. En el manejo inicial, cuando no hay datos de compromiso por obstrucción, pues no está indicado el uso de antibióticos. Sin embargo, pues sí, todo paciente que presente obstrucción, pues debe ser manejado hospitalariamente y debe permanecer en ayuno hasta que se resuelva el cuadro. Cuando hay sospecha de isquemia o perforación, pues se debe hacer el uso de antibióticos de amplio espectro, sobre todo ceftazidima o cefepima. En algunos casos pues ya más específicos podemos utilizar piperacilina con tazobactam, meropenem o ertapenem, pues ya en casos sobre todo de otro tipo de sospecha de infección, y en el caso de sospecha de anaerobios, pues podemos añadir a cualquiera de los anteriores el metronidazol. Y las indicaciones para el tratamiento quirúrgico de urgencia, pues son hernias estranguladas, pacientes con peritonitis. Tantito antes de que pases a eso, Brandon. Sí. ¿Cuánto tiempo le das para que resuelva con tratamiento médico? No sé si estoy bien, pero me parece que un autor mencionaba que 72 horas. De 48 a 72 horas, ¿sale? Obviamente depende de las condiciones de tu paciente y es un paciente que amerita valoraciones continuas, valoraciones y revaloraciones, ¿ok? Depende mucho de eso. Obviamente, ¿qué pasa? Si tú llegas, encuentras un paciente con abdomen agudo y oclusión intestinal, inmediatamente es quirúrgico. Ese paciente no va a esperar 48 horas. Si tú igual llegas, ves un paciente que está con placas de oclusión, que no está canalizando, con una sonda nasogástrica, no, con un gasto intestinal o fecaloide, y a la exploración te das cuenta que tiene una hernia inguinal estrangulada o encarcerada, pues igual, no es un paciente al que le vas a dar oportunidad. Es un paciente que inmediatamente se vuelve quirúrgico, ¿sale? Eso de las 48 a 72 horas es en pacientes que son por adherencia, ¿sale? Esos pacientes cuya oclusión es por adherencias intestinales, es en esos en los que vas a dar ese tiempo, nada más. Ahora igual, si tú sospechas que tu patología es tumoral, obviamente tienes que igual hacer estudios de extensión, sobre todo pensando en algo neoplásico, una tomografía, ¿ok? Y si efectivamente lo que tiene tu paciente es algo neoplásico, nosotros no somos oncólogos, no es lo ideal que hagamos una resección oncológica, pero lo que sí somos cirujanos generales y nuestra obligación es resolverle su urgencia. Entonces, dependiendo del caso, se puede hacer una colostomía únicamente para que sea para que sea descompresible. Ahora sí, hablando de qué traes de tratamiento quirúrgico.
Pues solamente como tal traigo las indicaciones para tratamiento quirúrgico, que serían las hernias, como ya decía, hernias estranguladas, como le había comentado, pacientes con peritonitis, presencia de neumoperitoneo y pólvulo de colon no sigmoides o de sigmoides con signos de irritación peritoneal. Y pues como tal el algoritmo diagnóstico, pues ya una vez hecha la anamnesis, exploración física y pruebas complementarias, pues hacemos la pregunta si hay signos de sufrimiento intestinal, que serían inestabilidad hemodinámica, signos de irritación peritoneal, además de alteración en la amilasa, en la gasometría arterial y la deshidrogenasa láctica. Si no hay pues alteración en ellas, dieta zona nasogástrica y lo que decíamos, la reposición hidroelectrolítica. Y pues si es necesario hacer una interconsulta de cirugía, o bien si hay datos de sufrimiento intestinal, pues una TAC, además del antibiótico y valorar la cirugía o colonoscopia urgente. Y pues sería todo. Hablando de estas situaciones, no hay estudios endoscópicos urgentes, ¿eh? Ningún endoscopista que te lo va a hacer de forma urgente. Y menos si tu sospecha es de oclusión. Si tu sospecha es de oclusión, ningún endoscopista te lo va a hacer. ¿Vale? Sí. Entonces, sí es importante poder determinar, la endoscopía solo te va a funcionar en casos muy seleccionados y única y exclusivamente si tú sospechas que es una patología de tumor, de tubo, de colon o de recto. Nada más. ¿Vale? Los tumores en el intestino delgado son raros. Sí existen, pero bueno, son raros. Y una pregunta importante. ¿Cuánto necesitas que un tumor crezca para que te genere una oclusión? ¿Qué porcentaje de la luz tiene que estar ocluida para que el paciente tenga síntomas? No sé, doc. Hasta el 60%, ¿sale? Entonces, hasta el 60% de la luz puede estar ocupada por un tumor para que te empiece a dar síntomas. Entonces, obviamente, ya estamos hablando de tumores que son muy avanzados en cuanto a tamaño. Acuérdense que toda la patología neoplásica la valoramos con el TNM. Entonces, pues sí, el tamaño del tumor es muy importante para determinar qué le vamos a hacer. ¿Traes algo más, Brandon, o ya? No, doc, sería todo. ¿Quieres Doc, dar tu otra clase o prefieres dejarlo para otro día? Pues creo que también faltaba otro de mis compañeras. No sé si ella quiera dar su clase, igual que ya estaba como pendiente. Pues, ¿Sí? ¿Crees que la tenga lista? pues no lo sé. sí, Doc, si Pues quiere, estás vemos la otra pateando ese clase. pinche hocicón. ¿De qué es tu clase? ¿De qué es tu clase, doctora?